Muy buenas tengan, mi nombre es Francisco Alcalá y conjunto con mi compañera Yala Flaverty le vamos a hablar sobre las empresas. Comencemos. Una empresa es una unidad organizacional dedicada a realizar actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. La importancia de las empresas. La importancia de las empresas radica en inculcar los valores a los propios empleados, de forma que dichos valores afecten las relaciones que puedan mantener con los clientes. Estos valores o formas de comportarse pueden parecer en un principio como obligaciones o imposiciones de la empresa hacia sus empleados. Los tipos y características de las empresas. Los tipos son según la actividad que desarrollan, según su forma jurídica, según su tamaño, según su composición de capital, según la actividad que desarrollan. Se clasifican en sector primario, secundario y terciario. El sector primario es aquella cuyas actividades son la explotación de bienes naturales, como son las actividades de la pesca, la ganadería y la agricultura. Las del sector secundario son aquellas cuyas actividades están enfocadas a la transformación de dichos bienes en otros más afines, como son las industrias y las constructoras. Y las del sector terciario son aquellas cuyas actividades son de distintos índoles y pueden ser el turismo, la compra, la venta, las actividades económicas, entre otras. Seguimos según su forma jurídica. Según su forma jurídica se clasifican en las que son societarias y las que son individuales. Las individuales son aquellas que están comprendidas o constituidas por una sola persona y las societarias que están constituidas por varias personas. Según su tamaño se clasifican en microempresa, microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. La microempresa es aquella que tiene un número de trabajadores inferior a 10. La pequeña empresa es aquella cuyo número de trabajadores está comprendido entre 10 y 50 trabajadores. La mediana empresa es aquella que el número de trabajadores se va de 50 hasta 250 trabajadores. Y la gran empresa es aquella que posee más de 250 trabajadores. Y seguimos por último según su composición de capital. Serían las empresas privadas, las empresas públicas, las empresas mixtas y las empresas de autogestión. Las empresas públicas. Las empresas públicas son aquellas cuyo capital y control están atendidos sobre el Estado. Las empresas privadas son cuyo capital y control los tiene un ente privado. Las mixtas son aquellas que el control y el capital van llevados de ambos estos dos, es decir, el privado y el público. Y la de autogestionamiento son aquellas que el capital está llevado por los propios trabajadores. Seguimos con las funciones de dirección de empresas. Las funciones de la dirección de empresas son la organización, planificación, asignación de recursos, control y promover las relaciones entre los empleados. Comenzamos con la organización. La organización en el contexto empresarial. La organización es agrupar las tareas necesarias para llevar a conseguir los objetivos de la empresa. La organización no solo se trata de las tareas, sino también de las personas, es decir, organizar todo y agrupar todo. Seguimos con la planificación. La planificación es decidir qué se va a hacer. Esto es tomar las correspondientes decisiones para establecer los objetivos de la organización. Seguimos con la asignación de recursos. La asignación de recursos. La dirección de empresa es responsable de distribuir y utilizar correctamente los recursos de los cuales se dispone, tanto en el presente como también pensando en un futuro. El control. En los puntos anteriores ha quedado claro que la dirección ha marcado unas pautas, por lo tanto también debe controlar que estas pautas se estén cumpliendo adecuadamente. Y por último, promover las relaciones de las empresas. La buena relación entre los empleados es, el gerente de una empresa o cualquier mando intermedio debe evitar los roces que puedan surgir en la convivencia diaria y medir en caso de que dichos roces ya se hayan aparecido para que el ambiente de trabajo sea más ameno. Seguimos, por último, tenemos las características de la organización. Las características son carácter específico, carácter dinámico, carácter humano, el ascenso en la organización, orientación hacia los objetivos organizacionales y la asignación de responsabilidad y la unidad de mando. El carácter específico. El carácter específico es la estructura que se debe diseñar dependiendo de la empresa y las funciones
y en función a las características específicas. El carácter dinámico es una eficiente organización puede desarrollar cambios permanentes. En este caso, la estructura debe comprender ciertas flexibilidades para que pueda enfrentar y adaptarse a dichos cambios que puedan suceder en un futuro. El carácter humano. En el diseño estructural es necesario que se tenga en cuenta las actitudes de las personas que integran la empresa, ya que puede existir la posibilidad de roces. El ascenso en la organización. Se puede dar la posibilidad de que una persona esté preparada para asumir un determinado cargo, pero no otro de manera inmediata. Las personas buscan la forma de ascender sin participar y estar al tanto que entrarán en una nueva etapa que no conocen, lo que puede provocar el fracaso y que no seguir ascendiendo. La orientación hacia los objetivos organizacionales. Para que las acciones sean efectivas y correctas, los objetivos organizacionales deben estar por encima de los objetivos departamentales, y se debe dejar bien en claro esto. La asignación de responsabilidades. Es necesario que haya una autoridad adecuada para que pueda haber responsabilidad, ya que esta no está delegada por los demás trabajadores, sino que está asignada por un superior. Y por último, la unidad de mando. A todo empleado le corresponde un mando de una sola autoridad, es decir, que lleva órdenes de una sola persona. Muchas gracias. Ahora los paso con mi compañera Yara Facretín. Buenas, mi nombre es Yara Facretín. Hoy vengo a hablarle un poquito sobre las empresas. Primero tenemos que dar en cuenta que las empresas, además de ser una célula económica, es una célula social. Está formada por personas y para personas. Está insertada en la sociedad a la que sirve y no puede permanecer ajena a ella. Primero vamos a hablar del primer punto que tenemos, que es la finalidad económica externa. ¿Qué es una finalidad económica externa? Es la producción de bienes o servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad. Ahora hablamos de la interna. Cuando uno dice finalidad económica interna, es que es la obtención de un valor agregado a recompensar a los integrantes de una empresa. Puede ser de dos formas, puede ser de forma de utilidades o dividendos, y la otra forma también puede ser de sueldos, de salario, de prestaciones. Y tenemos que dar cuenta que esta finalidad incluye abrir las oportunidades de inversiones para inversionistas y empleo para trabajadores. Ahora pasamos al segundo punto, que habla de finalidades social. Tenemos también externa y interna. Cuando decimos finalidades social externa, ¿de qué se trata? Que es contribuir al pleno desarrollo de la sociedad, tratando de que su desempeño económico no solamente debilite a valores sociales y personales fundamentalmente, sino que en lo que es posible se produzca. Ahora pasamos a interna. Interna se dice que es contribuir en el seno de la empresa como tal, el pleno de desarrollo en sus integrantes, tratando de que no debiliten los valores humanos fundamentales, sino también promoviéndolos. Ahora pasamos a sus clasificaciones de las empresas. Tenemos varias clasificaciones que tenemos que dar en cuenta. Depende de su tamaño, depende de forma jurídica y depende del sector de las actividades. Vamos a empezar a hablar un poquito de su tamaño. Cuando se trata de, según su tamaño, no hay una unanimidad entre las economistas a la hora de establecer una empresa pequeña o grande. Los principios que tenemos de indicadores son: depende del volumen de venta, depende del capital propio, número de trabajadores que tienen o beneficios, etc. Tenemos microempresas, tenemos pequeñas empresas, tenemos mediana empresa y gran empresa. Microempresa es a la que tiene una cantidad de trabajadores de 10, mínimo 10 trabajadores, máximo 10 trabajadores. Y la pequeña es a la que tiene un número entre 10 y 50 trabajadores. La mediana empresa es a la que tiene un número de 50 a 249 de empleados.
Y la gran empresa, esa sí posee 250 o más empleados. Ahora, su forma jurídica. Cuando hablamos de su forma jurídica, tenemos empresas individuales, empresas societarias o cooperativas. Cuando hablamos de personas individuales, si solo pertenece a un solo dueño, y es la forma más sencilla y estable cuando se trata de un negocio, porque suele ser de negocios pequeños y de carácter familiar. Cuando hablamos de empresas societarias, o también tiene el nombre de sociedades, esas están constituidas por varias personas. Dentro de esa clasificación están también las sociedades anónimas, sociedades colectivas, las sociedades de responsabilidades limitadas y la sociedad por acciones simplificadas, SAS. Y la última, que es cooperativa, o también pueden llamarla de otras organizaciones de economía social. Ahora pasamos al último punto que tenemos, que es sector de las actividades. Tenemos industrial, tenemos comercial y tenemos servicio. Cuando hablamos de empresas, tenemos que primero se clasifican en primaria, secundaria, terciario y cuaternario. También tienen otras clasificaciones alternativas, es como las nombré. Vamos a hablar un poquito sobre la industrial. Las manufactureras son empresas que transforman la materia prima en producciones terminadas y pueden ser de consumo final o pueden ser de producción. ¿Qué significa cuando uno dice consumo final? Ese consumo final produce bienes de satisfacer de manera directa a la necesidad de nuestro consumidor. Puede ser, por ejemplo, prendas de vestir, puede ser alimentos, puede ser aparatos eléctricos o muebles, etc. Y cuando dice de producción, esa satisface a la persona de uso de consumo final. Es como que máquinas ligeras, o también puede ser de productos químicos, etc. Ahora pasamos al segundo punto, que es comerciales. ¿Qué significa cuando hablemos de comerciales? Esas se clasifican en 3 puntos, que es mayorista, minorista y comisionistas. Cuando hablemos de mayorista es cuando venden a gran escala o a grandes rasgos. Y la minorista es cuando hablemos de que venden al por lo menor, o sea, por menor parte que la mayorista. Y el último punto que tenemos, que es comisionista, es cuando venden algo que no es suyo, simplemente es que ganan comisiones por el trabajo que ellos están haciendo. Y por último, servicio, y ese punto se trata de que son aquellos que brindan servicio a nuestra comunidad como tal. Puede ser de transporte, turismo, puede ser de servicios públicos como agua, como comunicaciones, como energía, o puede ser de servicios privados como asesoría, ventas, publicidad, contable, administrativo, y también salud, finanzas y educación. Bueno, muchas gracias, espero que le haya gustado la exposición y